Hemos estado estudiando la importancia del Espíritu Santo de Dios en la persona. Según la palabra de Dios, tiempo de salvación, Dios nos dio su Espíritu. Dice que nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y con él el Espíritu Santo. Y entonces dice Pablo en Romanos 8:16, que el Espíritu Santo de Dios y el espíritu humano del cristiano son testigos de que somos hijos de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. Éramos hijos de Dios cuando Dios formó a Adán y a Eva, pero por el pecado perdimos el lugar. Y ahora todos nacemos en condenación del pecado, condenados a morir y al infierno. Por eso Jesús vino y murió en la cruz y resucitó a los 3 días para darnos a nosotros la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, que ya estamos condenados, y en esa forma ser salvos y no ir al infierno. Todos nacemos en pecado. Si usted se fija desde un bebé, casi ya después que acaba de nacer, ya tiene su rebeldía en él. Si usted no le da de comer tiempo, él va a rebelarse, él va a enseñarle que no está contento, va a llorar, va a gritar, va a hacer lo que sea. Cuando ya están más grandecitos, hacen otras cosas para demostrar la rebeldía que está dentro de cada quien. Usted no le tiene que enseñar a un bebé o a un niño en lo que está creciendo a pecar. Solo aprende, porque ya está en él. Pero Dios, en su misericordia, mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, llevando la culpa del pecado en él. Y en esa forma, dándonos a nosotros la oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y ser salvos y ser libres de la condenación del infierno. ¿Ok? Luego aprendimos, según la palabra de Dios, la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso. Y es explícitamente para enseñarnos el camino, para ayudarnos a caminar en lo nuevo. La Biblia dice que en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo de Dios es nuevo. Ya no caminas en lo de antes, en lo de ayer. Todo eso quedó sepultado, según la palabra de Dios. Pero para poder caminar en lo nuevo no es fácil. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y por esa razón Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude. Pero como Dios no viola la voluntad del humano, entonces no está en Dios, sino que todavía sigue en nosotros. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. Porque según la Biblia, un día vamos a aparecer delante de Jesús, el que murió en la cruz, y vamos a dar cuenta de nuestra vida que vivimos aquí en esta tierra. Eso no es solamente vivir locamente, porque tenemos que dar cuenta de ello un día. Y como está ya dispuesto que todos vamos a morir una vez, entonces sabemos que vamos a estar en el juicio eterno delante de Dios para dar cuenta de nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias vidas. No somos responsables de la vida de alguien más. Cada uno es responsable de su propia vida.
¿A quién le es responsable? Al que murió en la Are you cruz. responsible to? The one Que who fue died on Jesús. the cross. That was Jesus. Él es el que va a He's juzgar the one a who's cada going uno de to judge nosotros. each one of us. So, ¿necesitamos la ayuda We de need Dios? God's help. Sí, Yes, we do. necesitamos la ayuda de We need Dios. God's help. Así de que vamos a orar antes de entrar al estudio y le voy a avisar que según el Señor me ha estado dirigiendo, vamos a tener 2 semanas más de este estudio y vamos a terminar. Vamos a empezar autoridad espiritual. So, aunque ya la haya tomado, la clase esa es autoridad espiritual, yo le animo que no pierda ni siquiera una clase de autoridad espiritual. Le va a enseñar, fíjese bien, le va a enseñar lo que Dios requiere de nosotros para caminar en buen lugar con Él. Le va a enseñar cómo usted manejar sus negocios en paz, en poder, en victoria y estar bien con Dios. Le aseguro que va a transformar su vida. Porque aunque tenga 50 años o más de ser cristiano, si no ha tomado autoridad espiritual, hay muchas cosas que usted no sabe y se va a dar cuenta por medio de este estudio. Wow, yo no sabía eso. Y cada vez que le enseñamos te va a decir, yo no sabía eso. Y por ignorancia hacemos muchos errores, pero Dios no excusa la ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque nos dejó este mapa espiritual para guianza a cada quien de nosotros. Nos tenemos que dirigir por este libro. Así de que no tenemos excusa. Si es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Lo primerito que Dios nos dice después de que usted acepta a Cristo, lea este libro. Que no se aparte esta palabra de usted a ningún tiempo. Así de que Dios nos hace responsables, a pesar de que no nos forza, Dios nos hace responsables de nuestras vidas diarias. ¿Okay? La vida cristiana es la vida más bonita que hay. No la entendemos. No la entendemos. La carne no entiende esto. ¿Cómo puede ser bonito eso? Ya no puedo ir allá a donde andaba antes y ahora por iglesia y hasta no se conforman con eso, hasta me quitan el dinero. ¿Cómo está bonito eso? ¿Sabe qué? Cuando usted empiece a hacerlo, usted va a ser bendecido. Porque Dios no le pide nada para quitárselo, Dios le pide algo para darle más. Gloria a Dios. Y esto es difícil entenderlo porque estamos impuestos para acá, ¿verdad? Y Dios nos enseña para allá. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos, Padre Santo, que usted unja mis labios para hablar su palabra, Señor. Yo declaro delante de mis hermanos, delante de usted, que sin usted no puedo hacerlo, Señor. Necesito su ayuda, Padre. Necesito su dirección. Necesito que usted me dé las palabras para hablar, Señor. Y Padre, le pedimos que usted unja nuestros oídos para oír. Unja, Señor, nuestro corazón para recibir lo que vamos a oír esta tarde, Señor, para que así tenga provecho en nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ok, la iglesia continuó creciendo y el impacto se extendió a la comunidad. Está hablando de la iglesia primitiva. Los estudiantes de secundaria, y igualmente esta iglesia también, los estudiantes de secundaria comenzaron a llevar su Biblia a la escuela. Los adultos buscaban oportunidades para hablar del Señor en cada momento. En otras palabras, los estudiantes empezaron a llevar la Biblia en lugar de llevar drogas a la escuela.
Hasta entonces, Until esta then, escuela de la que this está hablando school aquí that they're talking about here era una escuela que was tenía, a school había that had abortos descontrolados, abortions that were out of control, jóvenes viviendo young juntos people sin living casarse, together without being married. tenían muchos They had problemas. a lot of Ah, problems. Eh, And bueno, le voy a leer, me well, dice, I'll mientras el read it. grupo It says, continuaba orando, de repente el Espíritu Santo se suddenly movió the en Holy medio de Spirit ellos. moved in midst of them. Instintivamente Instinctively, Jeff cayó Jeff de fell to rodillas his y knees agachó la and bowed cabeza. his head. Otros en el Others grupo in the hicieron group lo did the mismo. same. El Espíritu Santo The Holy llenó Spirit la filled vida de Jeff's Jeff y life de otros que and estaban several orando others who were con el praying grupo. with the group. Aún de Still rodillas on their levantaron knees, el they raised their rostro faces y upward comenzaron a and adorar began al to worship Señor the Lord Jesús. Jesus. Se rieron, They laughed, cantaron, they sang, oraron they prayed some un poco more. más, Mostly they principalmente praised the name of alabaron el Jesus. nombre de Jesús. Fue una experiencia exhilarating emocionante, experience. pero But everyone, todos, incluido including Jeff, se preguntaban si wondered if volverían they a la would vida de revert to costumbre. life as usual. No lo hicieron. They Con didn't. Jeff a la cabeza With Jeff comenzaron leading a the hablar de way, they Jesús y began telling todos los everyone they que met about encontraban Jesus. Other otras people who had personas been on the que fringes habían of their estado church al margen de su came to iglesia know llegaron a Jesus conocer a as a Jesús como result. resultado. Muchos otros Many tuvieron others convicción were de su convicted propia of their own complacencia complacency al as observar they observed a their sus friends amigos getting on fire by encenderse the por el power poder del of Espíritu the Holy Santo. Spirit. Además, estos creyentes investidos de poder por el Espíritu comenzaron a orar contra These la believers influencia started to del pray diablo en against su the ciudad, influence of tomando autoridad against the sobre devil's influence ciertos in their town, espíritus taking malignos authority over que se certain evil aferraban spirits al that had a hold on sistema the local escolar school system. local. Y esto es bueno And entender this is que good con to el poder del understand that with the Espíritu power of the Santo, Holy usted Spirit, tiene el poder para you orar have por the su power to familia. pray for your family. No solamente Not only tiene el poder para do you usted have mismo, power for pero para yourself, sus hijos, but for your children as para well. su familia, sus For your hermanos, family, sus your tíos, brothers lo and que sisters, your sea, uncles, y your luego aunts, los hermanos de la whoever, and iglesia. then your brothers So, and lo sisters of the necesitamos church also. por muchas So razones, we need this for que- many reasons. That que sin ello Without tenemos it, muchos fracasos we have a lot of y muchos failure and a problemas. lot of problems. La escuela secundaria school había, had been había sido shaken sacudida por by varios several suicidios, suicides fíjese, among entre los the student estudiantes. body. De modo que los So, cristianos llenos the del Spirit-filled Espíritu Christians comenzaron a orar en began contra praying del against espíritu de the spirit suicidio. of suicide. La escuela también The tenía school más also embarazos had more than its share prematrimoniales of de los premarital que pregnancies. reconocía, por lo que los So the cristianos Christians empezaron a began orar to contra pray un against a espíritu de spirit lujuria of unbridled lust desenfrenada, que that creían they que felt había had impregnado permeated el the student cuerpo body. estudiantil. Oraron para They que el poder de prayed la that lujuria lust's se power rompiera would be broken y se estableciera and a un new nuevo spirit espíritu of de sexual pureza purity sexual. would be established. A los pocos meses, Within a few months, la Junta the school Escolar board instituyó dos instituted two programas. programs. Uno para ayudar a One to edificar help la build students' autoestima self-esteem de los estudiantes y el otro and the para other fomentar to encourage la abstinencia sexual sexual abstinence como una manera as a de way to prevenir prevent los embarazos premarital pregnancies premaritales y las and enfermedades sexually de transmisión transmitted sexual. diseases. Jeff y otros Jeff miembros de and su other iglesia members of siguen their church teniendo un fuerte are impacto continuing en to la have a powerful estructura impact de su on the comunidad. fabric of Cuando their vi a community. Jeff la última When I vez saw Jeff bromeó, last, he quipped, te diré algo, I'll tell la you one iglesia thing, church ya no es isn't aburrida, boring porque él anymore. decía que la iglesia es Because he would aburrida, say church is boring. pero ahora dice, But no now es he says it's aburrida. not boring. Las acusaciones de The Satanás, accusations la of tercera Satan, the razón third por la reason que es you need to be necesario que filled with seas the lleno Holy del Spirit Espíritu Santo is because es that porque is esa the es la only única safe manera segura of de vencer overcoming las the acusaciones de accusations of Satanás. Satan. El diablo es un enemigo The devil is a enemigo formidable formidable, foe. es He inteligente, is smart, es he mentiroso is deceitful, y recuerda, and sus remember, metas his son goals de robar, are to rob, matar kill, y destruir. and destroy you. Eso es lo que él quiere hacer. That's what he wants to do. La Biblia también se Bible refiere also al diablo refers como to el the devil acusador de nuestros as the hermanos, accuser of our Apocalipsis brethren, 12, Revelation 10. 12:10. Y dice que nos And acusa says he delante accuses de us nuestro before Dios our día y God noche. day and night. El diablo es The como un devil is alborotador like a de la escuela troublemaker que at se school burla, te convence teases, y te
coaxes engatusa para que and hagas algo cajoles mal. you into doing Y something cuando lo wrong. haces, And then when you do inmediatamente, it, he de- immediately te squeals delata ante to the la teacher. maestra. Satanás hace lo Satan peor does his worst tentándote a in pecar tempting y you to tan sin. pronto como lo And then as haces, soon as you te lo do, he echa throws en it cara. back in your No face. solo eso, Not only también that, te but he acusa ante also Dios. accuses Satanás you dice, before Dios, God. Satan ¿viste says, lo que God, hizo did you él o see what ella? he or she did? Y se And supone he's supposed que to es be un a Christian, cristiano, uno de tus one hijos. of your children. Ha! Sí. El diablo The devil te lleva takes o te you engaña para and que he tú deceives you falles, so para que that you tú fail, ofendas so a that Dios. you offend Y God. cuando lo haces, And when you Él va y do te that, acusa. he goes and he accuses you. Inmediatamente va y te acusa Immediately, he delante de goes to Dios. accuse you before God. ¿Ok? Acusación versus convicción. Accusation versus A conviction. Satanás le encanta Satan especially especialmente loves to rant and despotricar rail y about your past failures. recriminarte tus fracasos anteriores. Te dice, He says, mira, nunca see, vas a you're arreglar never nada con going to Dios. get it together with Sigues God. recayendo. You keep falling ¿No te acuerdas del backward. pecado Don't horrible you remember that awful sin que you cometiste committed el mes last pasado? month? ¿De verdad crees Do que you Dios te really va a think perdonar God is going por to eso y forgive dejarlo you pasar? for that and let De it go? ninguna manera. No way. Vas a tener que You're pagar. going to have to pay. ¿Qué está pasando aquí? What's going on here? ¿Es Satanás Is tratando de Satan ayudar al attempting to Espíritu help the Santo en tu Holy vida? Spirit in your life? Ni por asomo. Not a chance. Satanás amontona Satan acusaciones heaps sobre ti para accusations upon you condenarte to y condemn you fomentar que and to encourage you te to condenes condemn a ti yourself. mismo. Es decir, That cuando means tú when fallas a you Dios, fail God, el diablo the devil inmediatamente te viene a immediately acusar. comes to accuse you. Y hay una diferencia And muy there's grande a entre la difference, a big acusación difference between accusation y and el Espíritu the Santo Holy Spirit ponerte convicción. giving you La conviction. acusación y la Accusation convicción son and muy cerca uno de otro. are very ¿Ok? similar to each, Pero tú close to tienes each que other. saber que cuando esa But you have to acusación know no when es de it's Dios, Dios no te accusation, it's acusa. not from God. God doesn't accuse Si you. tú le fallas a Dios If you fail God y le pides perdón, and Él you te ask perdona forgiveness, He forgives you. y nunca te va a acusar. And He'll never accuse you. El diablo te va a The acusar. devil will accuse you. So, aprende la So diferencia learn the de difference convicción a between acusación conviction and accusation. para que sepas que So that cuando you tienes can know when convicción you de lo have que has hecho, conviction from es what you've tiempo done, de ir a Dios y it's pedirle time to perdón go to God para and que ask aquella forgiveness convicción se so vaya. that ¿Ok? that conviction El Espíritu Santo no te da can go. convicción The Holy de Spirit does pecado not para convict you condenarte to condemn you, y tampoco te nor acusa. does He accuse Él you. te convencerá del He will pecado, convict you of de sin, justicia y de juicio. righteousness, Juan and 16, judgment, John 8. 16:8. Para que puedas So you can arrepentirte de repent tu of your pecado y ser sin and get limpio. clean. Pero una vez que te But has once you have arrepentido y recibido el repented and perdón de received Dios, God's forgiveness, Él nunca más He will volverá a never again mencionarte ese mention pecado. sin to you, Ni mention that sin siquiera to you, en el día not del even juicio. on Judgment Day. Dios no te dirá, God will not say to you, ¿recuerdas el pecado que remember that cometiste sin you allá committed por el back there in 1997? 1997? No, ese pecado, that sin no, ese is pecado gone. no está. Si has buscado el If you perdón have de Dios, sought la God's sangre de forgiveness, Jesús the ha blood of limpiado ese Jesus has pecado. cleansed that Dios sin. mismo ha God decidido himself olvidar has que ese chosen to pecado forget that ocurrió. sin ever happened. Dice en otra escritura It says in another que lo scripture echa en lo más that profundo he de la cast mar, it into the que nunca más deepest se vuelve part a of the acordar, sea, that it's que never está como again el brought este back del to memory. oeste It's as far as the east is from the y que west. nunca más Dios And se acuerda. God Cuando tú vas never con again Dios y remembers dices, that. Dios, You go to God tú sabes que te and fallé you el say, mes God, you know pasado. I failed you last month. ¿Te acuerdas cuando Do you remember fallé? when I failed Dios you? te dice, no, God says, no, yo no me acuerdo. I don't remember anymore. Amén. Amen? Porque Él nos perdona Because He forgives y us Él se olvida and He
forgets la falla. about that Es mistake. necesario que reconozcas You la need to diferencia recognize the entre las difference acusaciones between de Satan's Satanás y la convicción accusations del and the Holy Espíritu Spirit's Santo. conviction. ¿Cómo puedes saber la How can you tell diferencia? the Fácil. difference? Easy. Si te estás If sintiendo you're feeling culpable y guilty and avergonzado por shameful un for a pecado que sin sabes que of ya which ha you sido know you have been perdonado, ese es forgiven, Satanás tratando that de is Satan acusarte attempting y to accuse you acumular and to más heap culpa more sobre ti. abuse upon you. Dile a Satanás que se Tell vaya, Satan dile, off. mira Say to diablo, him, look, ese devil, pecado ha that sido sin has lavado been por la washed sangre away de by the Jesús blood of y no Jesus, tienes and you have derecho no right y to resurrect it. desenterrarlo, a desenterrarlo. Hay otra manera another en la way que puedes you can discernir entre between acusación accusation y and condenación. conviction. Si tu conciencia your de awareness pecado of sin te está is alejando driving you de away Dios from God hacia la in amargura bitterness y el and resentimiento, resentment, en lugar de rather hacer than que lo causing you busques to con un seek Him corazón with a arrepentido, repentant heart, entonces sabes que then you el que está know siendo you are being víctima de victimized una by a acusación satanic satánica. accusation. Recuerda, Remember, es Satanás it is el que Satan trata who de usar tries el to use pecado sin contra ti, against you, no Dios. not God. El Espíritu Santo The quiere Holy que Spirit encuentres wants you to liberación de find tu freedom pecado, from no your quiere sin. usarlo como He un does not want to garrote use it as para a club destruirte. to destroy you. En este sentido, Satanás es un maestro Satan de la is a master psicología of reverse psychology y reversa. in this regard. A algunas personas To some les dice, people, tú no eres He tan mala says you're persona, not such a bad person, especialmente en especially comparación compared con to other otros. people. Míralos, Look at son them. ellos los que They're tienen the que ones who need to arrepentirse, no repent, not tú. you. Tu pecado Your es sin is infinitesimal comparado con el de compared ellos. with theirs. Algún día puedes Someday querer you may want to arrepentirte repent when cuando you hayas accumulate a stack of acumulado serious una sins. pila de pecados graves. Pero ahora But no. not now. Después Later. no molestes a Don't Dios bother por God tu about your measly miserio little sin. pecado. Es el diablo. That's the devil. Con otros, Satanás With others, invierte Satan su reverses táctica y his tack dice, tu and says, pecado es "Your demasiado sin is horrible, too Dios awful. nunca God could podrá never forgive perdonarte. you. Después de todo After lo all que you has have hecho, done, ni siquiera don't even think pienses about en trying to tratar get it de together arreglar with las God. cosas con Dios. El diablo siempre está The trabajando devil y is es algo que la always gente no se working, da and that's cuenta, something that people don't realize, que tenemos un enemigo. that we have an enemy. Ese enemigo That enemy vino a matar, came to a kill, robar to y a steal, destruir. and to destroy. Tres cosas. Three things. Lo dice Juan It 10:10. says it in John 10:10. Jesús dijo, el Jesus said, diablo vino a matar, "The devil robar y came to destruir, steal, to pero kill, and to yo destroy, but vine a I darte vida have come to give y you vida en life abundancia. and life more abundantly." Gloria a Dios. Praise God. Así de que, So, ¿a quién vas a escoger? ¿Al who que are vino a you going to matarte y a choose? The one robar who y came a to kill you destruirte and o a steal Dios from que you te and da vida en destroy you, or the abundancia? God who gives you an abundant Claro life? que vamos a escoger Of a course Dios. we're going to choose ¿Por qué God. mucha gente Because escoge mejor al Why diablo? do a No lot of people sabemos. instead choose the Allá devil? estaban I nosotros don't know. también un We día, were out ¿verdad? there ourselves one day. Pero es But porque el diablo nos it's because engaña the devil y deceives nos us, nubla la and vista. he Dice la clouds our Biblia sight. The que el Bible says that diablo the devil la habilidad de nublar la has the vista para que ability no to podamos cloud our ver, nos sight hace so that we can't ciegos see. He makes us espiritualmente. blind Por eso Cristo spiritually. dijo, That's why Jesus said, ellos tienen ojos He pero said they no have ven, eyes but they don't tienen see, oídos they pero have no ears but oyen, they don't tienen hear, boca they have pero a no mouth but they hablan. don't speak. Son cadáveres caminando. They're Sí. walking La cadavers. gente The que no people conoce a who Dios don't know God, no puede ver su pecado. they can't see their own sin. Para ellos To todo them, está bien. everything's Y fine. te voy a decir por And I'm going qué. to tell you why. Porque cada uno de Because nosotros, each one of us, cuando nacimos, Dios when nos we're dio born, una God conciencia. gave us a conscience. Esa And conciencia that conscience te ayuda helps you para saber to el know bien y el mal. between good and evil. ¿Ok? Okay? Pero cuando esa But when conciencia, that fíjate bien, conscience, cuando esa when that conciencia conscience, tú no le pones when you atención, don't pay attention la to it, conciencia te dice, no hagas your eso, conscience eso tells no you está don't do bien. that, that's not right. Pero tú lo haces como But quieras. you do it anyway. La conciencia empieza Your a conscience mejorar, a menorarse. instead begins to diminish. La otra próxima The vez, next la time, conciencia te dice, no hagas your eso, conscience eso no tells está you bien. don't do that, that's not right. Dios no se agrada de eso. God's not pleased with that. O no es Or it's not decente para ti hacer eso, decent no for es you to do decente that. para ti ver eso, no It's es not decente decent para for you ti to see that. moverse It's not decent en esa for you manera. to move in that way.
pero no le pones atención. but you don't pay Entonces la attention. conciencia se So está then muriendo your poco a conscience is poquito, dying la estás little by matando. little. It's killing. It's Hasta being que killed llegas a un lugar until donde you ya no come to the tienes place where conciencia. you no longer have a conscience. Y esa es la razón por And qué that's mucha the gente reason why hace many cosas people horribles que do horrible nunca things hubieran pensado that they hacer. never even thought they would do. ¿Qué tanta gente How many desde people niños habían from a pensado young matar a age alguien do you think thought about killing a person o robar a or alguien, robbing robar un someone? banco? I'm going to rob a bank. ¿Entiendes? You understand? La conciencia, The el conscience, niño desde a pequeño, young child from a young age. cuando mamá no estaba When viendo, mom iba y wasn't agarraba looking, las there he would cookies. go and get some cookies. Y luego venía la And then mamá mom would come. y él ya se había comido las galletas de He had chocolate, already traía eaten the chocolate chocolate por cookies. toda la He had boca. cookies all, chocolate all over his Y la mouth. mamá le dice, And mom would tell him, oye, ¿tú agarraste hey, did you galletas de ahí? get cookies from there? Mm-mm. Mm-mm. Ah. ¿Sabes lo que está haciendo? You know what he's doing? Se está disculpando. Y así crecemos. Not taking Hacemos the otras blame. cosas That's what we peores, do. claro, cuando ya We do estamos worse things creciendo. ourselves when we're Y nos already seguimos growing up, and we disculpando. continue trying to make excuses ¿eh? and get out of it. Porque así Because nacimos. that's how we were born. Por eso necesitamos That's liberación. why we need to be set Necesitamos free. ser libres. We need to be free. Mucha gente se A espera lot hasta of que ya es people muy wait until tarde. it's too late, Hasta que ya es tan until dificultoso. it's too difficult. ¿eh? Pero para Dios But nunca for es God, tarde. it's never too late. ¿Ok? Okay? Ambas tácticas Both son tactics mentiras Are sinister siniestras. lies. Dios God odia el hates pecado. sin. Dios God odia el hates pecado. sin. Y Dios no puede And estar God donde hay cannot be pecado. where there is sin. Si tú estás viviendo If en you pecado, are living Dios in no sin, está ahí. God's not there. Dios no está contigo. God is not with you. A pesar de lo que mucha In gente te spite of what a enseña, lot of people que Dios nunca teach, te that deja. God never leaves you. Dios nunca deja de God never escucharte. stops listening to you. Dios nunca deja de God esperar never que tú te stops arrepientas. waiting for you to repent. Pero Él no va a estar en tu But pecado. he's not going to be in your Porque sin. Dios odia el Because pecado. God hates Él no sin. puede estar He donde hay can't be pecado. where there is sin. ¿Ok? Okay? Esto tenemos que We entender. have to understand Que this. muchas veces queremos And a que lot of Dios times we nos want ayude God en to help tiempos us difíciles. During difficult times. Pero solamente por medio de But only through arrepentimiento repentance podemos ser restituidos can we y una be vez más estar reinstated bien and con once Dios. again be Ahora right sí with podemos God. pedirle que nos ayude. Then we can help him to ask us. We can ask Pero him to Dios help nunca us. te va a ayudar But para que tú God's sigas never en el going pecado. to help you so you can continue being in sin. Dios nunca te va a dar God's dinero never para que going tú to sigas give you comprando money so you drogas. can keep buying drugs. Dios no está ahí. God's not there. El diablo, The devil, al contrario, on the tiene muchas contrary, amistades has a lot of friendships y él usa esas amistades para uses que te those sonsaquen, friendships para que sigas haciendo so las that drogas. you can keep doing drugs. A pesar de eso, el In diablo spite tiene of all muchos that, demonios The devil has a lot of demons. y esos demonios se apoderan And de la those persona. demons overpower Aquí. that person in the mind, Aquí te agarra right there, la mente in the mind. y él te habla y te And dice he que está bien talks que to tú you, sigas and he haciendo tells you drogas, that it's fine for you to que al keep cabo doing drugs no te va a because pasar nada, las nothing's estás gonna happen to you. haciéndolas por You've been muchos doing años these drugs y no for te ha so pasado long and nada, nothing's sigue happened to haciéndolo. you. Keep doing them. Pero acuérdate que él But vino a matar, remember that robar y he came destruir. to steal, to kill, Solo and to que él destroy. está haciendo es, So what he's es doing convenciéndote is aquí en la convincing mente, you convenciéndote here in your a ti mind, que lo que convincing estás you haciendo está that bien, what you're doing cuando is en right, realidad it's él fine, está llevando a when la in reality muerte. it's taking you to death. En cualquier momento, At en any cualquier moment, hora, at any él hour, te va a quitar la he is vida. going to take your life away, Ya va a ser muy tarde. and it'll be too late.
Ambas prácticas son mentiras siniestras. Both Dios tactics odia are el sinister pecado. lies. God hates Punto. sin. Pecados Period. grandes, Big sins, pecados little pequeños, sins, pecados horrible, horribles, ghastly pecados sins, espantosos or little o white mentiritas lies. piadosas. Dios los God odia hates porque them te all separan de because they Él. separate Y you si from no son Him. limpiados, And if they're tienen not el cleansed, potencial de hold the potential to sumergirte en plunge el you infierno. into hell. Por otra parte, On the other todo hand, pecado, excepto all la sin, blasfemia except contra el Espíritu blasphemy of the Santo, Holy Spirit, puede ser is perdonado. forgivable. Todo pecado, All sin, menos blasfemar al except Espíritu for Santo. blasphemy of the Holy Spirit. Ese no lo perdona Dios. That is not forgivable. Dijo Jesús, God, ni yo lo Jesus perdono, said, ni mi Padre lo perdona. I won't forgive it, and my Es Father won't forgive it. imperdonable. It's unforgivable. Ten cuidado Be careful cuando tú when you hablas speak del Espíritu Santo about de the Holy Dios Spirit of God, o cuando tú los or blasfemas. when you blaspheme. La blasfemia contra el Espíritu Blasphemy of Santo the en Holy Mateo Spirit, 12, Matthew 12, 24 al 24 through 32, 32, no es meramente not decir o merely hacer saying cosas or desagradables doing contra el nasty Espíritu de things Dios. against God's Spirit. Puede significar que It una may persona mean llegue a ser that a person espiritualmente can tan become so spiritually insensible, insensitive, tan dura de corazón, so que ya ni hard-hearted, siquiera puede that he or distinguir she la cannot voz de even convicción discern del the Holy Espíritu Santo. Spirit's Cuando una convicting persona no voice puede o any no longer. When quiere a ser person cannot or convencida will not de be pecado, convicted of es sin, it imposible is que se impossible to arrepienta y repent vuelva and a una return to a relación right correcta con relationship Dios. with God. Tú lees el capítulo 1 de If you read Romanos, chapter 1 of Romans, ahí Pablo nos there enseña Paul teaches us que por una dureza de that because corazón, of a hardness of heart, Dios God suelta a la gente. lets people go. Es decir, That Dios means siempre God está is tratando al más always vil pecador, trying siempre to lo reach está the worst sinner. tratando He's de always buscar trying manera para to find a salvarlo. way to save Nunca him. deja de buscar manera He para salvarlo. never stops looking for ways Pero to por save la him. dureza de But corazón because of the hardness of de the la heart persona, of that en person, otras palabras, sigues ofendiendo a Dios y in other words, ofendiendo a you Dios y continue ofendiendo a offending Dios God and hasta que offending Dios God and quita su mano offending de ti. God until God Cuando takes his Dios hand quita off su of you. mano de ti, When God takes his hand entonces off tú of ya you, no tienes convicción, then you no longer tú ya have no tienes conviction. conciencia, You no longer have a entonces conscience. ahora estás dispuesto a Now, lo que you're sea. susceptible to do anything. Por eso muchos hombres That's cometen why crímenes many con, men con commit criaturas, crimes with ah, children. robos, They matan, hacen rob, they cosas kill, they horribles do que horrible en un things. tiempo ellos hubieran That dicho, yo at iba con mis one hermanos a time, las prisiones you know, I mucho went porque with my cantábamos brothers to the y prisons íbamos a because we would ministrar sing and minister. y tenía And la oportunidad de hablar con I muchos had the opportunity prisioneros. to pray with Después de many que prisoners terminábamos el after we servicio, ellos finished the service. They querían wanted platicar con uno. to talk with somebody. Y casi todos me And decían, yo almost all nunca of them me would tell me, imaginé I never que yo imagined iba a hacer lo que yo that hice I para would do estar aquí what en I este did lugar. to be Nunca. here in this place. Never. Yo no empecé así, yo I no. didn't start off like this. Pero el pecado But progresa. sin progresses. Nunca te quedas en un You pecado never chiquito. stay in just a small sin. Allí comienzas, That's where you start. pero luego sigues otro But pecado más then grande, you otro go pecado on más to a grande, bigger otro sin and pecado a más bigger grande, sin and a hasta que, bigger sin boom. until boom. Yo no pensaba violar a una I never criatura, thought no, molesting a child, no. pero lo hice y aquí But I estoy, did, and here I am, llorando. crying. Nunca se me olvida de un I'll hombre never en forget particular a que man in llorando particular me just decía, crying. yo tengo una hijita de I 3 have años a 3-year-old daughter, y voy a vivir toda mi and vida I'm going to sin live ella my whole life without her por lo que yo hice. because of what I did. Muy tarde. It's too late. Ahora Now, los prisioneros the prisoners, se arrepienten ahí en la they prisión repent, they're in prison. y muchos se salvan ahí en la And many prisión people get saved there in prison, y viven una vida They diferente, live a pero different encarcelados. but they're Como quiera no incarcerated. tienen el privilegio They de ver don't a have sus the hijos privilege crecer. anymore to see their children grow up. ¿Qué pasó? And what happened? El pecado es progresivo, Sin is no se queda progressive. en un lugar, It doesn't just stay in one place. sigue creciendo, It creciendo, continues to creciendo. grow and grow and grow. Ahora es una cosa, mañana es otra. Today it's one thing, Mañana es tomorrow otra. it's something else. ¿Por qué es así? Why is it so? Porque el diablo, Because the devil
siempre te está rodeando. is always surrounding you, Dice la Biblia que anda The como Bible un says that león he's like a rugiente roaring lion. alrededor de ti. around you. Él está viendo todo lo que He's tú seeing haces y no everything that you haces. do or don't do, Todo. all of it. Decimos, Dios ve todo. We say Dios that sabe God sees todo y everything, sí. God knows El diablo everything no he sabe does. todo, pero sí anda The rodeándote. devil doesn't know everything, but he is around you. Sí anda rodeándote. He is Y lo que él surrounding está you. haciendo, And what anda he's doing viendo cómo he's entrar looking for a a ti y way to get into destruirte. you and destroy you. Él está esperando que He's tú le abras looking, la he's puerta. waiting ¿Cómo for le you abres to la open the puerta? door. Con How do you open pecado. the door? With sin. Le abres la You puerta y open cuando the tú le abres door, la and when puerta, you open le the door estás to dando him, permiso a entrar. you're giving him permission to come in. Y cuando él entra, And when he does, él te va a hacer daño he's going grande. to do a lot of damage. Ya son las 9. It's already 9. Oh my goodness. Oh my goodness. Bueno, Well, ojalá hopefully que has agarrado suficiente you've información. gotten enough information. El resumen de todo The esto summary of all this es que el que está is dentro de that the nosotros one es más who's in poderoso. us is more que el que está powerful afuera. than the one who's outside. Aleluya. Hallelujah. No tenemos que ser We prisioneros don't del have to diablo, be no prisoners tenemos of the que devil. We don't have hacerle to caso al diablo, pay attention to him porque Dios because está con God is nosotros with us. y Él siempre And cuida he de always nosotros. takes care of us. Él te ama, He loves you. no importa lo It que tú doesn't hayas matter hecho, what you lo may que have estés done, haciendo, what you are Dios te doing, ama. God loves you. Y Él está buscando una And manera he's de looking for a salvarte, way to save you. no de condenarte, Not to de condemn you, salvarte. but to save you. Todo lo que tienes que hacer All you have to do es entregarte a Él. is give yourself to him. Boom, ahí está, And there it is. ya está hecho. It's already done. Y quiero que recuerdes And I want you to una cosa, remember one Dios te thing. ama God loves you. y quiere ayudarte. And he wants to help you. No hay nada que tú hayas There's hecho nothing that you may have done que ya no tiene perdón. that's unforgivable. Dios te God perdona. will forgive you. Si tú se lo If pides you ask de him corazón. with your heart. Pero quiero que te But acuerdes I want y you que to salgas de remember aquí when you leave here. con esto en mente. Ya lo Keep oíste, this in pero mind. quiero You heard repasarlo. it, but I want to El enemigo vino a remind you. matar, The enemy robar y came to destruir, y steal, es to lo kill, que Él and to quiere hacer destroy. contigo. And that's what he wants to do with Y no you. importa dónde te doesn't metas, matter dónde te escondas, Where you hide, where you la try to get mayoría into. de la gente The piensa que majority of si people hacen think pecado that if they en lo sin oscuro, in the ¿quién se va a dark, dar cuenta? who's going to find out? Nomás el diablo y Dios. Just the devil and God. Ellos sí. They know. Así de que no te puedes So you esconder. can't hide. Dijo el salmista, The psalmist ¿a dónde voy para said, esconderme where de could I Dios? go to hide from A la God? mar, To the sea, al cielo, al aire, to heaven, to a lo in the más air, profundo de la to tierra, the deepest part of the earth, a la oscuridad, to ahí the está Él. darkness. He's A la there. luz, ahí está In the Él. light, he's there. Al infierno, In hell, he's there. ¿dónde? Where? No te puedes You esconder. de can't Dios. hide. Dios en todo está. God is in everything. Pero Él te ama. Qué bueno But que he Dios loves nos you. ama. And it's so good that God loves us. Dice la Biblia que de tal The Bible manera amó says Dios that al God mundo so que dio a loved the su world Hijo that he gave unigénito his para que only todo begotten aquel que en Son Él so cree that no se whosoever pierda, believes in him mas should not tenga perish, vida but have eterna everlasting en life Cristo in Jesús. Christ Jesus. Así de que So Él te ama he loves you suficiente para enough to perdonarte forgive y you para and to restaurarte. restore you. Aleluya. Hallelujah. Vamos a orar. Let's Padre, pray. en el nombre Father, de in Jesús, le Jesus' damos name, gracias we thank you por este tiempo, for this Señor, de time, estudio. Lord, of study. Gracias, mi Dios, Thank you, my God, que a pesar de todo lo that que in hemos spite of everything that estudiado we've y studied oído, and heard, usted es el que you tiene are la the one victoria, who Padre. has the victory, Father. Usted es el que nos You're cubre, the one usted es who el que nos covers us. You're the rescata, one usted es who el que rescues nos us. salva, You're the one who saves us. usted es el que nos You're ayuda, the one usted es who el que nos helps us. You're the perdona one who forgives us. y usted es el que nos ama You're the one who loves más us que lo que more podemos than imaginar. what we can Gracias, imagine. mi Dios. Thank you, my God. Bendice a mis Bless hermanos my al ir a brothers and sus sisters as hogares, they go to their cuídalos, homes. guárdalos. Take care of them and keep them safe. Tenga su mano Have poderosa your en mighty cada uno hand de on ellos, each en el one of nombre them. de In Jesús, Jesus' Padre. name, Father. Y le pedimos, And Padre, we que ask usted you, los Father, bendiga, that you may bless them, que usted supla toda that you necesidad supply que se every represente need aquí that's en este represented lugar, here in this place. en el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén amen.
Amén, amén. Todos puestos de Everyone, please pie. stand. A las 3 nos vamos a despedir con un fuerte aleluya. ¿Ok? Todos vamos a gritar aleluya a las 3. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Que Dios